Buenas tardes, maestro y compañeros. Nosotros les vamos a dar una breve introducción a la climatología. La historia de la climatología inicia desde la época de las cavernas, donde se tiene un conocimiento práctico e instintivo. Tiempo después, del 384 al 322 a.C., Aristóteles estudia los estados físicos del agua y la relación entre ellos. Para el siglo XVII se hace un estudio de la atmósfera, además de una clasificación de las nubes. Para 1564, Galileo desarrolla los instrumentos de medición para el clima de una forma experimental. Y finalmente, en el siglo XX, Vladimir Köppen, el climatólogo y botánico alemán, presenta una clasificación por zonas climáticas. Para llegar a todos los conocimientos que tenemos hoy en día sobre la climatología, se planteó un método científico de 7 pasos. El primero era observar el medio natural. Posteriormente se hacían preguntas sobre el comportamiento del medio. Después formulaban una hipótesis para poder así derivar predicciones que pudieran ser demostradas. En el punto 4 se planeaba el experimento que pudiera verificar esas hipótesis. Después analizaban los datos obtenidos de este experimento y si los datos coincidían con las derivaciones de la hipótesis, se podría decir que ésta funcionaba y que era válida en ese contexto. A partir de esta hipótesis demostrada se elaboraba una teoría. Si la teoría se cumple y demuestra, a partir de ella se formulará una ley que tratará de describir este fenómeno. La palabra clima proviene de un vocablo griego que significa inclinar. La inclinación con que inciden los rayos solares son un factor importante en la determinación del clima. También es el conjunto de fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado medio atmosférico de un lugar, o el estado medio y proceso ordinario del tiempo de un lugar determinado. Clima y estado del tiempo no significan lo mismo. El clima es el resultado de observaciones periódicas recopiladas durante varios años, mismas que son sometidas a un análisis estadístico y cuya base es la meteorología estadística. El tiempo es un estado momentáneo de la atmósfera, caracterizado por los elementos que predominan justo en el momento en que se hace la observación, base de la meteorología sinóptica. El sistema climático está constituido por 3 subsistemas principales: la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera, y por 2 subsidiarios, la biosfera y la criosfera. Inclusive uno que ha cobrado importancia en los últimos tiempos, que es el socioeconómico. Este sistema se mantiene en el espacio y tiempo por el intercambio de energía en la superficie terrestre, mediante la circulación general del aire y de los océanos, para compensar los desequilibrios espaciales del balance de radiación. Las relaciones entre cada uno de los subsistemas son muy estrechas. Hay importantes, variadas y complejas transferencias de energía y masa entre ellos. La alteración de un subsistema afecta a los otros, pero si cambia el flujo de energía, cambian los elementos climatológicos, como las nubes, la lluvia, el viento, la humedad y la temperatura. El clima de un lugar es el resultado neto de un conjunto de procesos de transferencia de calor y masa, que actúan constantemente distribuyendo el exceso del mismo de algunos sitios a otros donde hay déficit, por lo que la climatología, enfocada en el subsistema de la atmósfera, estudia el comportamiento prototípico genérico permanentemente de la atmósfera, que exige amplios periodos de tiempo para quedar definido. Contempla los resultados dentro de un contexto geográfico. La visión del climatólogo es retrospectiva, ya que utiliza casi siempre series muy largas de registros. Los elementos del clima los hay geodinámicos y acuosos. Los geodinámicos involucran la temperatura, la presión y el viento, y los acuosos la humedad, nubosidad y precipitación. Dentro de los factores que modifican los climas tenemos la insolación, la latitud, altitud, distribución de tierras y mares, vegetación y suelos, y las corrientes marinas. La insolación es la energía solar que recibe la superficie de la Tierra. El clima es el resultado de un sistema circulatorio a escala planetaria. La radiación que llega desde el Sol a la Tierra produce el calentamiento de la masa de aire que rodea el planeta, generando un equilibrio dinámico. En la zona polar, con latitud de 90 a 66.5 grados, la altura del Sol sobre el horizonte es entre 23.5 y 47 grados. En la zona templada, de 23.5 a 66.5 grados de latitud,
La altura del Sol sobre el horizonte es entre 47 y 90 grados. En la zona tórrida, la latitud entre 23.5 norte a 23.5 grados sur, la altura del Sol sobre el horizonte llega a los 90 grados. Con respecto a la latitud, la temperatura disminuye del ecuador a los polos. Los centros de baja presión se localizan en el ecuador y cerca de los polos. Las altas presiones dominan en las latitudes medias. En bajas y altas latitudes hay mayor nubosidad y precipitaciones. La altura del Sol sobre el horizonte afecta en las variaciones del ángulo de incidencia de los rayos del Sol. Se debe a que la orientación del eje terrestre respecto al Sol cambia continuamente en el transcurso del año. Podemos observar en la imagen cómo el ángulo de incidencia de los rayos en los trópicos es de 90 grados. En las latitudes medias llega con una incidencia de 45 grados y en las zonas polares con una inclinación de 30 grados. Para un ángulo menor, el rayo está más disperso y la radiación solar es menos intensa en la superficie incidente. Si la trayectoria del rayo solar es más larga, mayor es el cambio por absorción, reflexión y dispersión de la atmósfera, lo que reduce la intensidad de la radiación. El perfil de temperatura sobre algunos puntos del planeta se mide diariamente. Se distinguen capas donde la temperatura disminuye con la altura y otras en las cuales la temperatura aumenta con la altura. En la imagen podemos observar cómo en cada una de las pausas la temperatura se mantiene y al inicio de cada capa de la atmósfera aumenta o disminuye la temperatura. Con la fórmula que tenemos representada podemos observar este fenómeno, donde el gradiente vertical de temperatura define la estabilidad de la atmósfera. Como hemos visto, la circulación de los vientos en la atmósfera se genera mediante celdas en las diferentes zonas. La celda de Hadley ocurre a latitudes bajas. La celda de Ferrel obliga a las masas de aire caliente a ascender, y la celda polar ocurre en la troposfera. Cuando llega a la tropopausa, este límite obliga a las masas de aire a descender. La clasificación de los climas de Köppen fue publicada en 1918 por el climatólogo, geógrafo, meteorólogo y botánico ruso Vladimir Köppen. Luego fue modificada varias veces hasta su publicación definitiva en 1936. Se basa en la temperatura y precipitación media mensual y anual. Se usa la vegetación nativa para denominar los tipos de climas. Como botánico, Köppen observó y reconoció los efectos de la efectividad de la precipitación y la intensidad de la evaporación en la vegetación local. Para representar este efecto, combinó las variables de temperaturas y precipitación. Establece 5 zonas fundamentales del clima, cada una con características especiales de temperatura y humedad. Sin embargo, esta clasificación tiene pros y contras. Por un lado, es muy representativa como estructura de los climas del mundo. Además, representa una nomenclatura simbólica al diseñar los tipos de clima. Pero es muy rígida en las fronteras y puede llevar a discrepancias entre subdivisiones climáticas, y algunos límites son arbitrarios. A continuación observamos la nomenclatura de la clasificación de Köppen. Para la letra A le corresponde un clima tropical húmedo, con temperatura media mensual del mes más frío mayor a 18 grados centígrados, y subclasificaciones FWM. Para la letra B corresponde un clima seco. Toma en consideración la temperatura media anual y acumulado medio anual de precipitación acumulada media mensual, con subclasificaciones S, W, H y K. Para la letra C corresponde un clima templado, con temperatura media del mes más frío entre menos 3 grados y 18 grados centígrados, con subclasificaciones F, W, S, A, B, C y D. Para la letra D, el clima es subártico. La temperatura del mes más frío menor a 3 grados centígrados y la temperatura del mes más cálido mayor a 10 grados centígrados, con subclasificaciones W, F, S, A, B, C y D. Para la letra E, el clima de nieve o polar, la temperatura del mes más cálido es menor a 10 grados centígrados, con subclasificaciones T y F. En la siguiente imagen podemos observar cómo se plantean estas zonas de acuerdo a su clasificación. Para la letra A observamos en la zona ecuatorial, para la B las zonas tropicales, la C y D las zonas templadas y la E en las zonas polares o frías. En este mapa podemos observar la temperatura media anual mundial. Podemos ver cómo en el norte la temperatura va de los menos 4.5 grados a los menos 14
o menos 29.5 grados centígrados, mientras que el resto de la masa continental permanece entre los 5.5 a los 30 o 40 grados centígrados. Antes de describir a los climas de Köppen, cabe mencionar algunas ventajas y desventajas con las que esta clasificación cuenta. Por un lado, las ventajas son que es muy representativa de la estructura de los climas del mundo y un número grande de tipos climáticos coincide razonablemente bien con la circulación atmosférica y pueden ser explicados por ella, mientras que las desventajas son que es muy rígida en las fronteras y muchas veces lleva a discrepancias entre subdivisiones climáticas. Algunos límites son totalmente arbitrarios, pero el gran mérito fue el de crear una nomenclatura simbólica al diseñar los tipos climáticos. Los principales criterios de esta clasificación son la temperatura, las precipitaciones y la distribución de los distintos tipos de vegetación en el planeta. Köppen catalogó los diferentes climas de la Tierra usando un número reducido de categorías, pero suficiente para abarcar todo el ámbito geográfico mundial. Estas clasificaciones tienen distintos niveles que se pueden pormenorizar de forma paulatina. El primer nivel está constituido por 5 grupos climáticos básicos. Dentro de cada uno de estos 5 grandes grupos, Köppen establece una serie de subdivisiones añadiendo una segunda letra relativa a las precipitaciones y, para obtener mayor precisión climática, se introduce una tercera letra correspondiente al factor térmico. El clima, también conocido como tropical o megatermal, se caracteriza porque todos los meses tiene una temperatura media superior a los 18 grados y las precipitaciones anuales son superiores a la evaporación. Bajo estas condiciones se suele dar las selvas y los bosques tropicales. Cabe destacar que en este clima no habrá subdivisión 2 debido a que las temperaturas permanecen constantes durante todo el año. En la subdivisión 1 tendremos que la segunda letra hace referencia al régimen de precipitaciones denominados con la letra F, M, W y S, siendo la letra M específica de este clima A. Para el clima AF, conocido como ecuatorial, se tendrá que las lluvias están repartidas a lo largo del año, por lo que no hay una estación seca, ya que todos los meses superan los 60 milímetros. Se da en las zonas cercanas al ecuador terrestre como sectores de la cuenca amazónica, América Central, África Ecuatorial y el sudeste asiático. Con excepción, se da en algunos sectores de la costa atlántica brasilera alejados del Ecuador. En el clima AM o tropical monzónico, se presenta algún mes con precipitación por debajo de 60 milímetros e igualmente se considera de este tipo si la precipitación del mes seco es superior a la fórmula 100 menos paréntesis precipitación anual sobre 25. Se da en zonas de Sudamérica, Brasil, Centroamérica y México, el extremo sur de Florida, África, el subcontinente indio y el sudeste asiático. Para el caso del clima AW o tropical con invierno seco, se presenta algún mes por debajo de 60 milímetros e igualmente se considera de este tipo si la precipitación del mes más seco es por el contrario al clima AM inferior a la fórmula 100 menos paréntesis precipitación anual sobre 25. El periodo seco se da en invierno. Este tipo de clima se da en algunas regiones tropicales del continente americano, en la sabana de África subsahariana, oriental y meridional, en el subcontinente indio, en el sudeste asiático y en el norte de Australia. El clima S, conocido como tropical con verano seco, se tiene algún mes por debajo de 60 milímetros y de la misma forma que el clima AW, si la precipitación del mes más seco es inferior a la fórmula 100 menos paréntesis precipitación anual sobre 25, el periodo seco se da en verano. Es un tipo de clima muy inusual y se manifiesta en la costa norcentral de la isla La Española, entre las zonas de clima seco en el norte de Haití y el clima tropical lluvioso del noreste de la República Dominicana, así también como en las islas Turcas y Caicos, y en la porción sudoriental de las islas Bahamenses. El clima B, conocido como seco, se caracteriza principalmente porque las precipitaciones anuales son inferiores a la evapotranspiración potencial anual. Son los climas de las estepas y desiertos. Para determinar si un clima es seco, obtenemos un umbral de precipitación en milímetros. Para calcularlo, se multiplica la temperatura media anual por 20. Entonces, se le suma 280 si el 70% o más de las precipitaciones caen en el semestre en que el sol está más alto, es decir, de abril a septiembre en el hemisferio norte, de octubre a marzo en el hemisferio sur, o 140 si la precipitación que cae en este periodo está entre el 30% y el 70% del total, o 0 si en ese periodo cae menos del 30% de la precipitación total. Si la precipitación total anual media es superior a ese umbral, no se trata de un clima B.
En este clima, la segunda letra explica el grado de aridez con la letra S y W, clasificando a dos climas conocidos como BS, semiárido o estepa, y BW, árido o desierto. Para el BS, las precipitaciones están entre un 50% y un 100% de la temperatura media anual multiplicado por 24. Bajo estas condiciones, la vegetación es escasa. Este clima es conocido en algunas regiones como Mediterráneo seco, pues es en muchas ocasiones un clima de transición entre el clima CSA mediterráneo, que se menciona más adelante, y el BW desértico. Se da en zonas de estepas, semidesiertos o zonas previas a los desiertos, en todos los continentes salvo en el Antártico. En el clima BW, las precipitaciones están entre un 0% y un 50% de la temperatura media anual multiplicada por 24. Bajo estas condiciones, la vegetación es muy escasa o nula. Se da en los desiertos y en algunos semidesiertos. En la subdivisión 2 de este clima B se tiene a la tercera letra, la cual explica las temperaturas, las cuales empiezan a variar a diferencia del clima A. En la siguiente tabla se muestran los diferentes climas secos ya clasificados tanto por su precipitación como por su temperatura, así como sus características climáticas principales y los lugares más representativos de cada uno. El clima C, conocido como templado o mesotérmico, es un tipo de clima intermedio entre el clima cálido y el clima frío. Sin embargo, los límites y alcance de un clima templado dependen de los autores. Este clima se caracteriza porque las temperaturas medias del mes más frío es menor de 18 grados y superior a -3 grados, y la del mes más cálido es superior a 10 grados. Las precipitaciones exceden a la evaporación. Para la subdivisión 1, se tiene que la segunda letra explica el régimen de lluvias denominados con la letra F, W y S, por lo que obtendremos tres climas con esta subdivisión, el CF, el CW y el CS. El clima CF, o aquel con precipitaciones constantes que también se conoce a veces como oceánico, es un clima templado situado en latitudes medias principalmente. Presenta humedad y lluvias a lo largo del año debido a la constante influencia marítima, encontrándose en los flancos occidentales y orientales de los continentes. Para el caso del clima CW se tiene un clima de influencia monzónica, es decir, de verano lluvioso e invierno seco, que se encuentra en latitudes subtropicales y subecuatoriales. En la mayoría de los casos se presenta como un clima de montaña o de altitud. Este clima depende principalmente de las fluctuaciones de la zona de convergencia intertropical SCIT, la cual lleva el calor y las lluvias estacionalmente a cada hemisferio de la Tierra. En la mayoría de los casos se presenta en las regiones de altitud que reciben la humedad proveniente de bosques y sabanas tropicales, en donde la lluvia es más intensa durante el verano. En el clima CS, muy comúnmente denominado clima mediterráneo, es un tipo de clima templado junto con otros como el subtropical húmedo y el oceánico. Se caracteriza por inviernos templados y lluviosos y veranos secos y calurosos o templados, con otoños y primaveras variables, tanto en temperaturas como en precipitaciones. El nombre lo recibe del mar Mediterráneo, área donde es típico este clima y adquiere mayor extensión geográfica, pero también está presente en otras zonas del planeta, aunque con variaciones en cuanto a la distribución de las temperaturas. Las lluvias no suelen ser muy abundantes, aunque hay zonas donde se sobrepasan los 1000 milímetros, pero las características principales es que éstas no se producen en verano, por lo que su distribución es la inversa a la del clima de la zona intertropical, lo cual genera un importante estrés hídrico. Para la segunda subdivisión se tiene una tercera letra que indica el comportamiento de las temperaturas en verano, denominados con la letra A, B y C. En las siguientes imágenes se presenta esta subdivisión 2 del clima C, así como sus características principales y las zonas donde predomina este clima. El clima de templado-frío son climas con una gran amplitud térmica, es decir, que tienen mucha diferencia entre nuestra temperatura mínima y nuestra temperatura máxima. Se caracterizan porque la temperatura media del mes más frío es inferior a -3 grados centígrados y la temperatura media del mes más cálido es superior a 10 grados centígrados. Aquí podemos ver la amplitud térmica que maneja este clima, lo que permite el crecimiento de vegetación arbórea, es decir, su formación vegetal es el bosque boreal o bosque de coníferas, también conocido con el nombre ruso de taiga. En estos climas, las estaciones intermedias, otoño y primavera, tienden a ser muy cortas, las precipitaciones exceden a la evaporización. Estos climas se dan raramente en el hemisferio sur debido a que no existen las grandes masas continentales en altitudes altas.
Este clima cuenta con 3 subdivisiones principales y 3 subdivisiones secundarias. Las 3 primeras subdivisiones principales explican el régimen de lluvias a partir de todo el año y son representadas a partir de letras, siendo la primera F, precipitaciones constantes a lo largo del año, por lo que no podemos hablar de un periodo seco. La siguiente es W, el invierno es seco, por lo que el mínimo de precipitaciones está bastante marcado y coincide con el periodo de temperatura más baja. La siguiente es S. Esta representa que el verano es seco, por lo que el mínimo de precipitaciones está bastante marcado y coincide con el periodo de temperaturas más alto. La primera subdivisión de este clima, como lo podemos observar, es la de F, que significa precipitaciones constantes. Las lluvias están repartidas a lo largo del año, por lo que no hay una estación seca. Esto significa que hay inviernos muy fríos, con nieve, y veranos cálidos. La vegetación natural de esta subdivisión son los bosques caducifolios. Estos están compuestos por especies vegetales que pierden sus hojas durante el otoño, para así sobrevivir al invierno y retoñar durante la primavera. Como podemos observar, ahí hay un ejemplo de un bosque caducifolio. La siguiente subdivisión será la de W. Esta significará un invierno seco. Esta subdivisión se caracteriza por una disminución considerable de las precipitaciones en invierno. Es una variación de los climas CW, ya que a mayores latitudes las temperaturas son más bajas. Se da en el norte de China y en zonas cercanas a la región, como algunas partes de Mongolia, Rusia y Corea. También se da en sectores de la región del Medio Oeste de Estados Unidos y Canadá. Se le conoce también como clima manchuriano. Aquí podemos observar igual un bosque del norte de China, el cual nos representa este tipo de clima. La siguiente subdivisión será la DS o verano seco. Esta se da una disminución considerable de las precipitaciones en verano. Este clima puede ser la variación de una altura del Mediterráneo o CSA. Esta es una de las subdivisiones secundarias y ahorita las abordaremos más amplio. Normalmente este se da en mesetas y valles montañosos del Cáucaso, Sierra Nevada, Irán y Turquía. No suelen ser un tipo de clima común debido a sus extremas características. Las siguientes subdivisiones se representan con una tercera letra dentro de nuestro clima. Estas describen el comportamiento de las temperaturas. Estas serán 4. La primera, que es A, el verano es caluroso, pues se superan los 22 grados centígrados de media en el mes más cálido y las temperaturas medias superan los 10 grados centígrados al menos 4 meses al año. La B, que es el verano es suave, pues no se alcanzan los 22 grados centígrados de media en el mes más cálido y las temperaturas medias superan los 10 grados centígrados al menos 4 meses al año. La siguiente clasificación, que es la C, el verano es suave, pues no se alcanza los 22 grados centígrados de media en el mes más cálido y las temperaturas medias mayores de 10 grados centígrados se dan en menos de 4 meses al año. Y la clasificación D, que el verano es suave, pues no se alcanzan los 22 grados centígrados de media en el mes más cálido y las temperaturas medias mayores de 10 grados centígrados se dan en menos de 4 meses al año y el mes más frío tiene una temperatura media inferior a menos 38 grados centígrados. Estas subdivisiones se pueden clasificar en los siguientes tipos de climas según nuestro grupo D, el cual va a ser DFA, DWA y DSA, climas continentales de verano cálido. DFB, DWB, DSB, climas continentales de verano fresco. DFC, DWC, continental subártico o boreal. DFD y DWD, climas continentales subárticos con inviernos extremadamente fríos. Aquí ya podemos observar una clasificación más estructurada de acuerdo a nuestra tercera subdivisión con las temperaturas. Y bueno, aquí tenemos algunas características que se dan de cada clima. Nuestro último clima sería el E, que es el frío. Este se caracteriza por lo que la temperatura media del mes más cálido es inferior a 10 grados centígrados y en esta la vegetación suele ser casi nula. Algunos ejemplos de este clima serían la tundra y los hielos perpetuos, los cuales son climas demasiado extremos y que cuentan con una nula vegetación. Bueno, esta por sus climas tan extremo nada más tiene dos tipos de subdivisiones, la cual la primera es ET, que es la tundra. Esta se caracteriza porque la temperatura media del mes más cálido está entre 0 grados centígrados y 10 grados centígrados. Solo hay musgo y hierbas cuando la temperatura media supera los 0 grados centígrados.
Estas se dan en el extremo norte de Norteamérica y Eurasia, así como en las islas cercanas y comienza a partir del límite norte de la taiga. La siguiente subdivisión es EF, que significa hielos perpetuos, la cual tiene una temperatura media del mes más cálido, será inferior a 0 grados centígrados. No existe ningún tipo de vegetación y es el clima de los hielos permanentes. Este es el clima de la Antártida y del interior de Groenlandia y de las mayores alturas del Himalaya, por lo que será muy difícil encontrar algún tipo de vegetación o de fauna. Alguna fauna de Groenlandia será la fauna ártica, como son las focas, ballenas, morsas, bueyes, renos y osos polares. Pero aún así, estos tienen unas características muy especiales para poder sobrevivir a un clima tan extremo. Esto sería todo por nuestra parte, esperamos que haya sido de su agrado y si tienen alguna duda la esperamos al final del video. Muchas gracias por su atención.